Hola amigos, los saluda de nuevo su amigo El Motoloco. Y justo como les prometí hace unas semanas, ya estamos aquí, en la pérgola de la vigía. Pues ya estamos aquí, amigos. Y miren nada más, qué chulada de vista. Déjenles enseño. De veras, que subí aquí estuvo bien cañón. Pero ya saben que mi vieja Salma nunca me defrauda. Pero bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí. Les voy a contar un poquito de cómo fue la primera vez que vine para acá. Miguel me trajo, mi hermano. Él estaba bien emocionado porque acababa de comprarse su primera moto, la Salma primera. Él le puso así porque acababa de ver la película de Frida Kahlo y le gustó tanto Salma Hayek en esa película que decidió ponerle a la moto como ella. Miguel, mi hermano, era así machín atrabancado. Me acuerdo la primera vez que me enseñó la moto y me dijo: no, que no, manito, esta sí es una Harley de a Davis, nuevecita. Y vaya, yo sabía que no era nueva, porque trabajando 2 años en la central de abastos no te da para comprarte una Harley nueva. Pero pues a él le gustaba y eso estaba bien. Y entonces me subió a la moto. Y como yo nada más tenía 10 años, pues que lo agarro así machín fuerte porque sentía que me iba a caer. Y luego me trajo hasta acá. Y ahí fue donde Miguel me hizo una gran promesa: recorrer la ruta panamericana, 17,848 kilómetros, desde Alaska hasta Perú, él y yo juntos. Pero cuando llegamos a mi casa, mi papá estaba furioso. Mi papá casi nunca estaba en la casa, pero cuando estaba, se la pasaba peleándose con mi hermano. Hasta que él se fue y nos quedamos nada más mi papá y yo. Y con el tiempo, descubrimos por qué mi papá nunca estaba en la casa. Pues resulta que mi papá tenía un amante y con ese amante tuvo un hijo. Y eso fue muy difícil de aceptar para mí. Pero de verdad, cuando sentía que las cosas no se podían poner peor, volteo a ver el televisor y en las noticias aparece: joven de 19 años muere en un accidente contra un camión. Eso fue demasiado para mí, e inclusive para mi padre. Lloraba, gritaba, insultaba. Incluso empezó a llegar a la casa borracho. Hasta que eso fue demasiado hasta para mí, me fui, lo dejé. Con el tiempo yo me compré mi propia moto, la Salma segunda. Claro que mi papá pensaba que yo estaba tirando mi vida a la basura. Él sintió que yo no le estaba dando la mínima importancia a mi vida. Obvio, mientras él sí pudo darle importancia a andar con otra para olvidar a mi mamá, que preocuparse por nosotros, por sus hijos, hasta que nos fuimos y lo dejamos y se quedó solo. Porque ¿cuánta distancia era suficiente para que él se diera cuenta de que sus hijos habían ido? Perdón. Pero pues, como les iba diciendo, con el tiempo yo empecé a agarrar cualquier chambita. Inclusive me empecé a grabar viajando. Y así fue como los conocí a ustedes. Claro que para mi papá eso no era un trabajo de verdad. Pero yo sí pude valérmelas por mí mismo. Que él haya sido tan cobarde como para nunca salir de la ciudad era su problema. Y después de más de 5 años sin saber absolutamente nada de él, me llamó. Se escuchaba mal. Pues resulta que le había dado un infarto, que no sabía cuánto más iba a aguantar y que necesitaba verme. Yo no supe qué responder. Y entonces él me calmó y me dijo que yo era valiente, que yo era más valiente de lo que él fue en toda su vida, que él era un cobarde, porque cuando conoció a su amante él sintió que se tenía que ir y nos dejó. Y por primera vez en toda mi vida, mi padre me pidió perdón. Yo en parte le dije que no se preocupara, que de hecho sin su ayuda yo no estaría en donde estoy ahora. Y me emocioné y le dije que próximamente vendría a grabar aquí a la pérgola y que podría ir a visitarlo. Pero entonces me dijo las últimas palabras que yo escucharía de él: gracias, eres un buen hijo. Gracias, Miguel. Y pues heme aquí, visitando de nuevo este bello lugar, la pérgola de la vigía. Y aunque mi padre ya no está con nosotros, yo sé que a él le hubiera encantado subir hasta acá conmigo. Pero bueno, para no hacer más largo el video, hasta aquí lo vamos a dejar. Denle like, suscríbanse y estén muy al pendiente de las redes sociales porque se vienen cosas grandes. Los saluda su amigo El Motoloco. Ay, viejo, de veras que yo sé que nuestra relación pudo haber sido mejor, pero te prometo que me aseguraré de que esto no termine aquí.
Me gustaría que me acompañaras. Son nada más 17,848 kilómetros. No es nada. Y digo, no creo que traigas mucha prisa por terminar rápido, ¿sí?